Pregunta, hermanos, que debemos hacernos los cristianos. Hay una pregunta que va a definir toda nuestra vida, todo nuestro camino cristiano. Y esa pregunta es la siguiente, escúchela. ¿Cómo debe vivir alguien que ha sido rescatado por Dios? ¿Cómo debe vivir una persona que ha sido rescatada por Dios? Hay muchas formas y muchas respuestas que podemos dar. Pero hoy en las Escrituras vamos a meditar o reforzar lo que algunos ya saben sobre cómo vivimos una vez que ya hemos sido rescatados por Cristo. Y no es una pregunta que se queda en la teoría, ¿sí? No es una idea nada más, sino que nos lleva a la práctica. ¿Cómo vivimos aquellos que hemos sido rescatados por Dios? ¿A cuántos Dios los ha rescatado de su vieja manera de vivir? Amén, a todos. Entonces, ¿cómo debemos de vivir ahora que somos rescatados? Ahora que somos libres, y lo hemos cantado muchas veces, soy libre, pero ¿libre de qué? ¿Libre de qué? ¿No se han preguntado ustedes? Cantamos, soy libre, hay libertad, soy libre, pero ¿de qué es usted libre? ¿Se ha preguntado alguna vez? Porque de repente nos hemos visto en esta encrucijada de que somos cristianos, somos rescatados por Dios, pero seguimos pecando. Entonces decimos, ay no, ¿qué sucede? ¿De qué es usted libre? Eso es lo que vamos a meditar el día de hoy. Así que, ¿cómo vive una persona, un viajero con destino? Somos viajeros en esta tierra, nosotros concéntrese en eso. Y Pedro les está escribiendo a creyentes reales, hermanos, creyentes como usted y como yo, que están dispersos por toda el Asia Menor, por la persecución. Ellos no la estaban pasando muy bien, estaban sufriendo por su fe en Cristo, así que están dispersos, están, ahora sí que la palabra coloquial, regados por todo el imperio Asia Menor, viven como extranjeros, viven en medio de una sociedad, de un mundo que no los entiende y que muchas veces los persigue. Y es también la pregunta que el Espíritu Santo nos hace a ustedes y a mí, porque no vivimos tan diferente. Hoy no hay una persecución física, hoy no nos persiguen, no nos cierran las iglesias, no nos vienen y nos queman los edificios. No, bueno, al menos en México, al sur parece que sí, pero acá no sufrimos ese tipo de persecución, pero sí sufrimos una persecución que yo le llamo una persecución psicológica. Porque apenas tú dices en tu trabajo que eres cristiano y comienzan los ataques, ¿verdad que sí? Comienzan las formas de oposición. Es un tipo de persecución psicológica. No estamos tan diferentes a este tiempo. Y antes de entrar en el texto, quiero que imaginen a una persona que está atrapada, hermanos, en un incendio, ahí en un edificio, y se le ocurre a alguien arriesgar su vida para entrar al fuego. Ahí donde estaba esta persona, la toma de la mano, la saca afuera, la pone a salvo de ese incendio, y esa persona rescatada tiene dos opciones por lo menos. La primera, puede regresar al edificio que está en llamas y volverse a meter, o puede vivir el resto de su vida con gratitud, que le va a transformar cada decisión que toma. Así que nosotros somos gente rescatada por Dios, pero tenemos dos opciones: volver o regresar a nuestra antigua manera de vivir, o vivir siempre agradecidos con Dios. ¿Me estoy explicando en eso? Siempre hay dos opciones, y siempre son dos, es A o es B, el camino de la vida y el camino de la muerte. Lo ha entendido usted en las Escrituras, ¿verdad? Entonces es lo que Pedro describe en este pasaje. Dios nos sacó del fuego, de una vida sin propósito, una vida sin esperanza, una vida sin dirección. Entonces, ¿cómo vivimos ahora que somos libres? Vamos al texto, por favor, ahí. Si ya lo tienen, he hablado suficiente en la introducción como para que hayan tenido tiempo de buscarlo y tenerlo ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 25. Dice: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó.
Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Diga conmigo, peregrinos. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se ha anunciado a ustedes. Muy bien, ¿cómo vive una persona que ha sido rescatada por Dios? Viajeros con destino, somos peregrinos, por eso le dije, repita conmigo, soy un peregrino. Vamos de paso en esta tierra, pero al vivir en esta tierra, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos entonces? Número 1, son 3 formas en las que el apóstol Pedro las describe, al menos en este pasaje. Piensa diferente porque pertenece a alguien diferente. Un viajero, tú y yo, si tú eres cristiana, cristiano, somos viajeros y que vivimos pensando diferente porque pertenecemos a alguien que diferente. Dígalo conmigo aquí, predique conmigo. Piensa diferente, ahí está, porque pertenece a alguien diferente. ¿Cómo vive un verdadero cristiano libre? Con una mente renovada, con una mente preparada. Pedro comienza con una frase muy enérgica, verso 13, no cierre su Biblia, versículo 13. Dice la versión NBI, por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Debo aceptar y admitir que este versículo en la nueva versión internacional no le hace justicia al original. Por lo tanto, alguien tiene la Reina Valera, tú la tienes, Manuel, ¿verdad? ¿Qué dice? Ponte de pie con honor y lee tu Biblia. El verso 1, vean lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Otra vez, repítela. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestra mente o de vuestro entendimiento. Cuando tú lees eso, no te da sentido en español. Tú dices, ¿qué quiere decir eso de ceñir los lomos? Y luego de la mente, ¿verdad que no? La nueva versión internacional dice, dispónganse para actuar con inteligencia, pero se queda muy corto. Vámonos por ceñir los lomos de la mente. En el siglo I, usted lo sabe, la gente cuando vestía, pues los hombres se vestían con túnicas muy largas. ¿Me explico? Ustedes han visto las películas. Entonces, para pelear, para trabajar, para correr, ¿ustedes se acuerdan de la parábola del hijo pródigo, del papá? Que dice que corrió por su hijo, lo alcanzó, pero que muy probablemente el papá tuvo que haberse levantado la túnica y ceñírsela, amarrársela para que no le estorbaba al momento de correr. Eso fue vergonzoso para el papá, pero a él no le importó. Corre por su hijo porque lo ama. ¿Me explico? Entonces, cuando Pedro dice, ciñan los lomos de su mente, está hablando de la actitud con la que debemos vivir los cristianos, de tener nuestra mente, ¿qué? Preparada, ceñida. Una persona con una mente preparada, con una mente ceñida, es una persona que no se relaja, no es una persona que deja que todo fluya,
es una persona con una mente ceñida, con una mente disciplinada. Diga conmigo, disciplinada. El cristiano entonces, la cristiana, el Hijo de Dios, debe vivir con una mente ceñida. En otras palabras, con una mente disciplinada, una mente entrenada. ¿Entrenada en qué, hermanos? En la esperanza de Cristo, en el Evangelio de Cristo, en la Escritura de Cristo. Nuestra mente debe ser una mente disciplinada. El viajero cristiano que va hacia la eternidad piensa diferente porque pertenece a alguien diferente. Pedro toma esa imagen y la aplica a la mente. Él no les dice, hermanos, relájense. Él no les dice, dejen que todo fluya, hermanos. Él dice, prepara, disciplina tu mente, cíñela, recógela. Y esto demanda esfuerzo, voluntad, disciplina mental. El cristiano que Pedro describe aquí no es un cristiano pasivo, es alguien que ha decidido gobernar, diga conmigo gobernar su mente, y esto requiere esfuerzo. Y su mente no se deja guiar por sus emociones, por sus instintos, por la cultura, por sus miedos. Su mente es gobernada por la esperanza en Cristo, por Dios. ¿Cuántos de nosotros no fracasamos en nuestra vida espiritual por no entrenar nuestra mente en Dios? Hay un fracaso en la carrera cristiana. Somos viajeros fracasados porque nuestra mente no está entrenada, no está disciplinada. Pedro dice, vive tu vida entrenando ¿qué? Tu mente. Ya lo decía Pablo también, no se conformen a este mundo, también Pedro nos lo va a decir, sino renueven ¿qué? Su mente. Renueven su mente, tengan una mente preparada, disciplinada. Y dice que esta mente se prepara ¿en qué? En la gracia de Dios. Sigue diciendo, tengan dominio propio, pongan su esperanza, versículo 13, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Pongan su esperanza completamente en la gracia de Dios. La palabra griega aquí para esperanza es la palabra elpis, y tiene el sentido, no tiene el sentido de ojalá, ojalá Dios haga esto. La esperanza en la que debemos entrenar nuestra mente es una esperanza con firme seguridad proyectada hacia el futuro. En otras palabras, mi esperanza no es ojalá que Dios lo haga, tengo esperanza de que un día Dios lo haga. No, la esperanza a la que Pedro se refiere aquí es una seguridad. Yo sé que Dios va a hacerlo. ¿Me explico? Es muy diferente a esperar sentado y decir, a ver si Dios lo hace. No, esa no es la esperanza a la cual estamos siendo llamados. Es una esperanza ¿qué? Con seguridad, con certeza. Es como la confianza de un marinero que sabe que el viento va a volver. No lo ve todavía, pero sabe que viene. Esa es la esperanza en la que debemos entrenar nuestra ¿qué? Nuestra mente. Pedro dice que esa esperanza debe ser ¿qué? Completa. Vean el versículo, dice, pongan su esperanza completamente. Diga completamente. Dígalo fuerte. Esta seguridad de que Dios va a actuar, esta seguridad de que Dios vendrá, esta seguridad proyectada al futuro de que Dios va a cumplir lo que dijo, debe ser completa. Completa. Pedro dice, pongan esperanza completa, no dividida. No un poco de Cristo y un poco de mis planes. ¿Están oyendo eso? La esperanza completa no es un poco Dios y un poco mi estrategia. Un poco Dios y un poco en mis ahorros. Una esperanza un poco en Dios y un poco en mi salud. No, no es esa esperanza. La esperanza, la seguridad de que Dios lo hará debe ser completa, hermanos. No dividida.
No debemos tener un corazón dividido, una mente dividida. Esta mente disciplinada dice: estoy seguro, tengo certeza en el futuro, porque Dios lo hará completamente seguro. No un poco seguro. No Cristo y mis planes, no Cristo y mi forma. Es Cristo el que lo hará. Así que la pregunta es: ¿dónde está puesta tu esperanza esta semana? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? Completamente. ¿Está completa en Cristo? ¿O en Cristo, pero tu plan? En Cristo, pero tus ahorros. En Cristo, pero tu estrategia. Pedro nos llama a entrenar nuestra mente y decirle: prepárate, mente, a esperar lo que Dios hará, porque confío en Él plenamente, completamente. En otras ocasiones Dios lo ha hecho, en el futuro lo hará. En otras ocasiones Dios ha actuado, mañana actuará. Claro que sí. Esa es la esperanza que segura. Y esta mente no solamente se prepara en la esperanza, sino que se disciplina en la santidad. Versos del 14 al 16 dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes ¿qué? ¿Ya tiraron su Biblia? ¿Ya la cerraron? ¿No? Ay, estoy solo aquí. Dice: más bien sean ustedes en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Verso 16, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Una mente preparada, una mente ceñida en Dios, disciplinada. Se disciplina en mantener la esperanza, pero también se disciplina en la ¿qué? En la santidad, hermanos. Luego Pedro dice algo sorprendente. Conecta, hermanos, la esperanza con la santidad. Dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. La NBI lo traduce: aún, dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Aquí está la clave: una mente preparada, una mente ceñida. Una mente disciplinada es una mente que no se conforma, no se amolda al mundo. La palabra no se conformen o no se amolden es la palabra esquema. ¿Cuántos conocen los esquemas? ¿Cuántos saben qué es un esquema? Levanten la mano. ¿Ninguno sabe qué es un esquema? ¿Qué es un esquema, Kenia? Así, rapidito. Como un organizador. Un organizador. ¿Alguien más tiene la idea qué es un esquema? ¿No? Un organizador gráfico, ¿sí? Con flechas, con cuadros. ¿Qué más? Un esquema. ¿No? ¿Mandé? ¿Cómo? Nubecitas. Bueno, él no hacía cuadros, él hacía nubecitas. Así que bueno, es un organizador, tiene su forma, ¿verdad? Para hacer esquema tiene que tener una forma específica, tiene que tener un molde específico. Pablo está usando esta palabra para decir: tu mente no tiene que tener moldes. Ojo en esto. Tu mente no se debe amoldar. ¿A qué, Pedro? Dice: no se amolden a sus malos deseos. Pedro está diciendo que no vamos a tener malos deseos. No. Los vamos a tener, los vamos a experimentar. Las cristianas, los cristianos que digan: no, yo no tengo ningún mal deseo, son mentirosos. No sé qué cristianismo han aprendido, pero están mintiendo, porque Pedro no está diciendo que el cristiano no tiene malos deseos. Yo he experimentado malos deseos. La mente disciplinada, preparada, no se acomoda, me explico, no se amolda, no se queda en ese esquema de malos deseos, los supera. ¿Estás entendiendo la idea, hermanos? Dice: no se amolden a sus malos deseos, a sus patrones viejos de conducta. Pudiera significar eso. ¿Cuántos patrones viejos de conducta
no has aprendido en esta vida. O sea, de tus padres, no le echen la culpa a los papás, porque siempre, no, es que por mi papá yo soy así. No, usted puede cambiar. Amén, digan amén. Eso, qué bueno. En la sociedad te acomoda en moldes, ¿sí me explico? La sociedad, el mundo te acomoda en moldes y son patrones de conducta que te acomodas, adoptas su forma, es otra manera de decirlo, adoptas esa forma de vivir. Dice, no se amolden. Entonces, ¿cómo conectamos esta idea de no amoldarnos, no conformarnos con la santidad? Hermanos, ser santo significa ¿qué? No amoldarme a mis malos deseos, a las cosas o patrones de conducta aprendidos en el mundo. Si alguien le dice a usted, sea santo, no le está diciendo usted, sea perfecto. ¿Me explico? La Biblia no tiene la intención al decirnos, sean santos, no significa sean perfectos. Según Pedro, ser santos con una mente santa es una mente que no se amolda a los malos deseos. Y habla en tiempo pasado. Antes, ustedes de esta manera vivían. ¿Y por qué lo hacíamos? ¿Por qué vivíamos así? ¿Por qué nos acomodábamos a los patrones viejos de conducta? ¿Por qué éramos gobernados? ¿Por qué adoptábamos la forma de nuestros malos deseos? Porque, dice Pedro, vivíamos en ignorancia. Diga conmigo, ignorancia. Éramos ignorantes. Porque antes éramos hombres y mujeres malos, gobernados por los malos deseos, porque vivíamos en ignorancia. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso éramos. No éramos malos por naturaleza solamente, éramos ignorantes. ¿Qué ignorábamos? Ignorábamos que estábamos llamados y creados a parecernos a Dios. Pero ahora sabemos, ya no ignoramos que estamos llamados a parecernos a nuestro Padre. Y nuestro Padre es un Padre santo. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia de aquellos que no son viajeros con Cristo en el camino. No saben que su misión en esta tierra es parecerse ¿a quién? A Cristo. Tú vivías en tu ignorancia, no buscabas la santidad, no buscabas parecerte a tu Padre Celestial. ¿Por qué? Porque te gobernaban tus malos deseos y porque lo ignorabas. Pero ahora, hermano, ¿qué crees? Ya lo sabes. ¿Me estoy explicando? Ahora ya lo sabes. Y dijeran por ahí, ¿sobre aviso? A ver, díganlo ustedes. ¿Sobre aviso qué? Ahora ya sabes. ¿Cuál es tu misión en esta tierra? ¿Parecerte a quién? A Cristo. Ya lo sabes. Y no vayas a decir, yo no sabía. Eso te excusa si no has entendido el Evangelio, pero si ya lo entiendes y estás aquí, tu mente debe estar preparada para actuar en base a lo que dice Pedro. No te amoldes a este mundo. Dice, sed santos. Ok, ya entendí, Pedro, que antes yo era ignorante de esto, ahora ya sé qué significa ser cristiano. Caminar para parecerme más a Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo lo hago? ¿Siendo qué? Santos. Y ese es el mandamiento desde el Antiguo Testamento que es recurrente durante todas las Escrituras. Sed santos porque yo soy santo. La santidad no es simplemente ser buenos. La santidad significa separación, distinción, diferencia radical. Dios es completamente otro. Y esa es nuestro llamado. Parecernos o aproximarnos más a Dios, no por nuestra fuerza otra vez, sino por su gracia. Contamos con la gracia de Dios en nosotros. Entonces, parecernos más a Cristo, parecernos más a nuestro Padre, es ser santos. Ahora, la santidad no nos aísla.
Tampoco es para sentirnos superiores a otros. No es que yo ya estoy caminando con Dios y ya soy más que otro. No, eso no es santidad. Es ser auténtico, auténtico seguidor de Dios. Y una mente preparada es una mente que busca la santidad, una mente que se aleja de todo aquello que puede obstaculizar su relación con Dios y con otros. ¿Me estoy explicando? Así que, ¿cómo vivimos? Primero, pensamos diferente porque pertenecemos ¿a quién? A alguien diferente. Usted, si es cristiana, si es cristiano, debe tener una mente disciplinada. ¿Dicen amén? Una mente preparada, gobernada no por sus malos deseos, sino gobernada por el principio de las Escrituras. Y este principio está claro: sea santo, porque Dios es santo. Número 2, ¿cómo vive entonces un peregrino en esta tierra? Vean ahí, vive diferente porque ¿qué? ¿No lo alcanzan a leer? Se los digo yo. Léanlo otra vez conmigo. Vive diferente porque fue comprado a un precio diferente. Hay unas imágenes aquí interesantes en el versículo 17. Una persona que ha sido salva, rescatada, como di el ejemplo, es una persona que vive diferente. Su forma de vivir es diferente. Hermanos, y esto se tiene que ver en ti y en mí si somos cristianos. Dice que estamos delante de un Dios que es nuestro Padre. Qué hermoso llamarlo a Dios Padre, ¿verdad que sí? Él es mi Padre. Dice el verso 17, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan, digan conmigo, vivan, con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Vivan con temor reverente. Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Lo invocamos, lo llamamos, porque Él es nuestro Padre. Pero este versículo es incómodo y les voy a decir por qué. Porque en nuestra era moderna, en nuestra era posmoderna, no sé si llamarlo así, estamos muy cómodos con Dios como el Padre amoroso, pero nos incomoda porque Pedro dice que no solamente es nuestro Padre, él añade mucho esta frase que queremos ignorar de repente y él dice, Él es Padre pero también es juez. ¿Lo notas? Es el Padre pero también es juez, no hace acepción de personas. Y muchos nos gusta la idea de quedarnos con Padre amoroso. Él es mi Padre amoroso, qué lindo. Pero nos olvidamos que también es un ¿qué? Es un juez. Y si invocan como Padre aquel que sin imparcialidad, juzga, condúcete con temor. Vivir diferente es vivir con temor. Ahora, ¿con miedo? No. Es con la conciencia de que Dios, que es tu Padre amoroso, también está al pendiente de tus acciones. Como juez, Él ve y mira nuestras acciones, nuestro comportamiento. Mira lo que dice aquí. Dice que Él juzga las obras de cada uno. Ah, caray, pastor, pero pues si no vamos al cielo por las obras. No, por supuesto que no. Pero cada obra, cada acción da evidencia de a quién pertenecemos y quién nos compró. ¿Me estoy explicando, hermanos? Cada acto tuyo, cada acción tuya cuenta, porque habla de quién te compró, de quién eres hija, de quién eres hijo. Así que no puedes ignorar tus comportamientos. Digan conmigo comportamientos. Denle un codazo al de enseguida y dile, no ignores tus comportamientos. Déselo fuerte, dénselo, a ver, quiero verlos. Junior, ve a darle uno a la hermana Mari porque está bien solita ya. No ignores tus ¿qué? Hermanos, no hay excusa. Somos hijos del Padre amoroso. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese Padre también es ¿qué? Es juez, dice la Biblia.
Y como juez, Él sabe cómo vivimos, nuestras acciones, nuestro comportamiento. Así que usted no puede decir, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios, y me vale si les afecta o no lo que hago. Oye, aguas. El Padre también es juez y no hace acepción de personas. No quiere decir que tiene favoritos. Bueno, a este sí se la paso, a este no. No. A todos, hermanos, a todos. Él es un juez imparcial. No hace acepción de personas. Todos entramos en esta red, ¿sí o no? Usted no puede decir que tiene un Padre amoroso y olvidarse que tiene un juez. Por eso hay que vivir, como dice el apóstol San Pedro, dice, vivan con temor reverente. Eso significa con una conciencia de que Dios te ve. ¿Me explico? Vive con la conciencia de que Dios te está viendo. Eres un peregrino aquí. No eres un turista en el mundo, tampoco resides permanentemente, eres un viajero, eres peregrino. Los peregrinos no se establecen, no se acomodan al mundo y no aprenden las costumbres del mundo. Él es nuestro Padre, nuestras acciones importan. La Reina Valera dice, sean sobrios. Y esto me trae la idea... cuando alguien, ¿cuántos de ustedes fueron tecatos? Así, se las lancé bien sin anestesia, ¿verdad? Tú, Kenia, no levantes la mano. ¿Sí? Cuando andan controlados por el vino, la borrachera, la cerveza, tú los observas cómo actúan, ¿verdad? Unos se ponen llorones, otros, yo me acuerdo, bueno, no les voy a decir quién, pero yo me acuerdo de alguien que se ponía hasta las chanclas y andaba abriendo, según quería abrir la puerta, pero era en la ventana, le metía a la ventana la llave, quería, ya estaba, pues ¿qué está haciendo? Quiero abrir la puerta, no, estaba en la ventana metiéndole ahí, ¿verdad? Estaba fuera de sí, ¿me explico? Fuera de sí, y la Biblia dice que quien es controlado por el vino, la cerveza, se pone fuera de sí. Pero aquel que no es controlado por voy a usar ese ejemplo, ¿no? Por el licor, por algo fermentado, alguien anda sobrio. Y decimos eso, ¿verdad? Anda sobrio, ay, qué bueno, gracias a Dios, ya anda bien, ya anda sobrio. ¿Qué quiere decir eso? Que ya piensa bien lo que va a hacer, ¿me explico? Que no anda como tarugo ahí caminando, abriendo una ventana creyendo que es la puerta. ¿Me explico? Entonces Pablo usa esa imagen. El cristiano debe vivir diferente. ¿Cómo? Como alguien sobrio. Diga conmigo, sobrio. Alguien que sabe bien cómo actuar. No se vale decir soy cristiano y no me preocupo por mis palabras. No se vale decir soy cristiano y no me preocupo por mis acciones. Vive diferente. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué debo vivir diferente? ¿Por qué debo preocuparme por lo que hablo, por mi manera de vivir? Porque fuiste comprado con precio de sangre. Fuiste comprado no con oro, no con plata, con algo más valioso, con la preciosísima sangre de Cristo. Por eso somos llamados a vivir diferente, hermanos. Porque nos compró Cristo con su sangre, nos redimió. Esta palabra viene del mercado de los esclavos. Alguien redimido era alguien que se le pagaba el precio para liberarlo de la esclavitud. Pedro dice, ustedes eran esclavos. Ustedes eran esclavos del pecado, de sus malos deseos, de sus malos hábitos, de sus patrones de conducta morbosos, sucios. Eso eran ustedes, pero ahora han sido redimidos. ¿Qué quiere decir? Ya fueron rescatados. Ya alguien pagó el precio por ustedes. Esta es una descripción bien brutal, hermanos. Ya no le pertenecemos al mundo, al diablo, a la esclavitud mundana. Ahora somos ¿de quién? De Cristo. Así que ya tenemos sentido, ya tenemos dirección. Y por eso debemos vivir ¿cómo?
sabiamente, como sabios. ¿Qué pagó Dios para liberarnos? Dice Pedro, no oro, no plata, no recursos que se gastan o se desperdician, pagó con su sangre preciosa. El mismo Hijo de Dios, el Cordero de Dios, como dice Juan el Bautista, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha pagado por ti y por mí. ¿Me estoy explicando? Así que fuimos comprados no con algo que se acaba, sino con un precio de sangre. Por eso hay que examinar nuestra manera de vivir. Porque si no nos fijamos bien en cómo vivimos, vamos a pisotear ese sacrificio. Si usted no se preocupa por cómo actúa, cómo habla, cómo vive como cristiano que confiesa ser, si a usted no le importa o le importa poco no pensar antes de actuar, seguir siendo esclavo de sus morbosidades, de sus malos deseos, si a usted le toma en poco eso, es como si usted dijera, Cristo, me importa poco tu sacrificio, lo pisoteo. Eso dice el apóstol sagrado. Es como pisotear el sacrificio de Cristo. Es como agarrar a Cristo y también agregarle un castigo más. Me vale lo que tú hiciste por mí. Pisoteamos su sangre cuando no nos interesa vivir diferente. Digan ouch o amén, no sé, algo, expresen algo. Eso hacemos cuando no nos importa vivir diferente. ¿Por qué? Porque no somos conscientes. No eres parte de una religión nada más. No te hiciste parte de un grupo religioso. Fuiste comprado con sangre preciosa. Y eso tiene un valor. Por eso hay que vivir bien. Pedro dice, Cristo fue destinado para esto, para morir desde antes de la fundación del mundo. Así que tu redención, el hecho de que Cristo te compró, no fue un plan de contingencia, no fue que Dios está improvisando y dice, bueno, el ser humano falló, ¿ahora qué hacemos? No, desde antemano, desde la eternidad, Dios planificó salvar al ser humano en la persona de Jesucristo. Y la resurrección de Cristo es el sello. Con la resurrección Él dijo, aquí está. Es el sello de nuestra fe, para mantener nuestra esperanza, para seguir viviendo para Él de manera diferente. La pregunta es, ¿cómo vas a vivir entonces después de saber esto? ¿Cómo van a ser tus acciones después de saber que fuiste rescatado por sangre? ¿Cómo? Bueno, ahí el Espíritu Santo a usted le dirá. A mí ya me ha dicho cómo, a mí ya me ha mostrado las formas en las que yo soy, que me he acomodado a los malos deseos, al mundo, y qué debo dejar, qué patrones debo destruir en mí para vivir con temor reverente. Pero el Espíritu le habla a usted también. Si usted es hijo de Dios, el Espíritu le habla a usted, ¿o no? Y a usted le muestra, y seguramente le estará mostrando estos días, qué cosas tienes que tirar a la basura de tu vida. ¿Qué acciones debes mejorar? Porque tienes que vivir diferente porque has sido comprado por un precio ¿qué? Diferente. Y por último, y esto es lo que cala, hermanos. Si no les ha calado todavía nada de lo que he dicho, lo que viene cala aún más. Y Pedro, me encanta Pedro porque Dios lo usa en su personalidad, ¿verdad? Ayer que estábamos viendo uno de los capítulos de Chosen, ay, qué preciosa serie, me arrepiento no haberla visto antes, se la recomiendo a los que no la han visto. Y veo a Pedro siempre intrépido y en una de las escenas que le dice, pues es que yo le hago falta al Señor, le dice, y volteo con mi esposa y le digo, ora. Pedro diciendo que le hace falta al Señor y tiene que ir con Él porque hace falta Pedro ahí para defender, porque aparentemente el Señor no sabía defenderse. Le digo, mira cuántos Pedros somos así, cuántos de nosotros somos como Pedro. Y ayuda a que Pedro haya sido así, porque ahora está escribiendo y vean la forma en la que está escribiendo, ¿verdad? Muy probablemente no fue él, ha de haber sido alguien que escribió por él, pero pues él inspirado dijo estas palabras.
Alguien que vive como peregrino en esta tierra, como libre en esta tierra, ama genuinamente porque nació de una semilla genuina. Díganlo conmigo, por favor. Ama genuinamente porque nació de una semilla genuina. Póngale atención a esto, ¿Cómo vivimos entonces los cristianos esta vida? Un amor que no finge. Ama genuinamente porque nació de una semilla genuina. Versículos 22, dice el verso 22, ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad, tienen un amor ¿qué? Sincero por sus hermanos. Otra vez, esta versión no le hace justicia. Pedro dice que aquellos que hemos sido purificados, algo como santificados, porque hemos obedecido a la verdad, tienen un amor que sincero. La palabra más correcta es ahí un amor no fingido, un amor sin máscara. El griego que usa Pablo aquí, en donde dice amor no fingido, es el griego anupócritos, de donde viene la raíz hipócrita. Digan ouch. Y yo les he explicado este término. Un hipócrita, y esta palabra hipócrita se usaba en los griegos, en el teatro griego, con los actores que usaban máscaras. ¿Se acuerdan? Un hipócrita es un buen actor. Eso es, en el sentido original, es alguien que actúa muy bien, que te la crees. Y Pablo dice, su amor debe ser, ¿qué? Deja tú, no sincero. Si vamos al original, su amor debe ser, ¿qué? Sin máscaras. No hipócrita. Parece como que amas, pero en realidad no estás amando. Les dije que estaba fuerte, ¿verdad? ¿O no? Pedro dice que el amor cristiano no usa máscaras, no es actuación, no es socializar en la iglesia y luego ignorar al hermano en la semana o más allá, hablar de él durante la semana donde nadie nos ve y no está oyendo el pastor. Digan ouch. No es actuar amor aquí donde nos vemos, socializamos, nos saludamos y en la semana ignoramos, en la semana ni nos acordamos el uno del otro. Es amor desde el corazón, entrañable, desde los riñones, desde las entrañas, que se esfuerza, que persiste en seguir amando. ¿Cuántos tienen ese amor por sus hermanos? Qué triste que no se oye ni un amén, oigan. Amor no fingido. ¿Te fijas por qué te dije que se queda corta la traducción sincero? Amor sin fingimiento, un amor hipócrita. ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué pides eso? Pides mucho. Por lo que nos acaba de decir antes. ¿Te fijas? ¿Alguien puede tener este amor? Sí. ¿Por qué? Porque ya ha sido, ve el versículo 22, ya han sido purificados obedeciendo a la verdad. Alguien que ha sido purificado por la palabra de Dios puede llegar a experimentar este amor. Alguien que no ha sido purificado por la palabra de Dios, pues no se lo pidas. No le pidas que ame sin máscaras, que no sea hipócrita. Va a seguir siendo hipócrita. Va a seguir actuando porque no ha sido ¿qué? Purificado por la verdad. ¿Están aquí, hermanos, o ya se distrajeron? Estoy viendo 2 que 3 que los voy a poner a predicar aquí conmigo. Alguien que ha sido purificado por la verdad es alguien que puede amar sin máscaras. ¿Les hace sentido esto? ¿O no? Ahora, pregúntate tú. Tú eres cristiana, tú eres cristiano. ¿Has sido ya purificado por Dios? ¿Tienes el Espíritu Santo en ti? Si tú dices que sí, entonces tu amor debe ser sin máscaras, dígalo como es. Si ya has obedecido a la verdad, si has sido purificado por Dios, si ya tienes una mente disciplinada en la esperanza, tu amor debe ser sin hipocresías. ¿Por qué Pedro coloca este llamado aquí? Porque
el contexto del pasaje, los creyentes son peregrinos, extranjeros. Su principal comunidad son otros creyentes. Y si no se aman genuinamente, ¿qué tienen realmente? ¿Qué les queda? Tal vez a ti y a mí hoy no nos importa porque te vas de esta iglesia y haces amigos en otra. ¿Me explico? Y dices, bueno, pues esos otros son mis amigos y ya. ¿Estoy bien o no? No te interesa porque pues allá hay más hermanos. Pero esta gente, hermanos, realmente estaban solos. Realmente estaban esparcidos por la persecución. ¿Me estoy explicando? Y donde sea que anduvieran, no había hermanos. No había otros que pensaran como ellos, que tuvieran la misma fe como ellos. Por eso entonces dice Pedro, ámense sinceramente. ¿Sabes por qué? Porque tal vez allá donde vas a estar solo. Nada más van a ser ustedes. Y hoy no tiene tanto sentido por lo que te acabo de decir. No hay tantas iglesias, yo me uno a otra y se acabó. Y despreciamos el amor de nuestros hermanos. Despreciamos que tenemos una comunidad que nos cobija, que nos ama. Digan aus o amén, me están viendo con cara de que si tuvieran piedras me las avientan. El amor. ¿De dónde viene este amor por los hermanos? Bueno, viene del nuevo nacimiento, dice el versículo 23, ¿lo tienes ahí? Léelo conmigo, dice, pues ustedes han nacido de nuevo, ¿no de qué? No de esperma perecedero. Eso es lo que dice el original. Ustedes han nacido de nuevo, por eso yo te puse en el número 3. Debes amar genuinamente porque no has nacido de algo mortal, sino de un gen, de un esperma divino. Eso es lo que dice en el original. Dice simiente, la palabra simiente es esperma. Alguien que ha sido nacido de lo divino. Tú tienes la vida divina en ti. Me extraña que no digan amén. Eso habla mucho. Tú tienes la vida divina de ti. Dios te hizo nacer a una nueva vida. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que he nacido de nuevo? Amar sin fingimiento. ¿Te das cuenta? Qué sencillo es. ¿Por qué le haces así, Manuel? ¿Verdad que es duro? Si yo he nacido de una semilla genuina, esperma, semilla, si yo he nacido de Dios, si Dios ha puesto su vida en mí, entonces eso se va a demostrar en el amor por los hermanos. ¿Me explico o no? ¿Sigo o le paramos aquí? La razón por la que podemos amar así, sin máscaras, genuinamente, es porque hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento dice que no vino de una simiente, de una semilla corruptible, de genes, no es una tradición familiar, no es educación, no. Puedes amar sin máscaras porque la palabra de Dios te ha fecundado. La palabra de Dios te ha dado vida espiritual. Por eso puedes amar así. Por eso Pedro cita Isaías 40, 6 al 8. La hierba se seca, la flor se cae. Y todo lo humano, todo lo mortal, lo que ha sido nacido mortal, todo se acaba, pero lo que permanece es el que ha nacido de la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? Todo lo mortal, lo que ha sido nacido de lo mortal, se acaba, se muere, pero aquel que ha nacido por la palabra permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. El imperio romano perseguía a estos creyentes. Este imperio ya no existe, es mortal, se acabó. Y los creyentes y la fe sigue. ¿Me explico? Lo mortal se acaba, la hierba se seca, la flor se seca, las plantas se van. El que no ha nacido de Dios se acaba, se agota su amor por los hermanos. Pero el que ha nacido de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén?
Permanece para siempre. Hemos nacido entonces de la palabra. La palabra nos ha hecho nacer. Eso significa que llevamos en nosotros algo incorruptible. No se corrompe por nada. No porque somos extraordinarios, sino porque la simiente de Dios nos da vida, vida extraordinaria. Si has nacido de una simiente incorruptible, no eres la misma, no eres el mismo de antes. No puedes vivir como si nada está cambiando. No puede usted, el árbol que ha echado raíces profundas en la palabra de Dios, da fruto. Eso dice el Salmo. Si tú estás plantada, plantado, si ha nacido vida de Dios en ti, das fruto. Volvamos a la pregunta inicial: ¿cómo debemos vivir entonces los que hemos sido rescatados por Dios? Número 1, con la mente preparada, la esperanza puesta completamente en Cristo. No en lo que puedes controlar, sino en lo que Él ya garantizó. Número 2, con temor reverente. Vivan con temor reverente. Este temor nace de ese precio que ha sido pagado por nosotros. No de una fe barata, sino una fe que entiende lo que costó el sacrificio de Cristo. ¿Me estoy explicando en eso? Y número 3, con amor genuino hacia los hermanos, porque hemos nacido de simiente que no muere. Y termino con esto, hermanos: la vida santa no es una lista de reglas por cumplir. Es una respuesta natural y agradecida de alguien que fue sacado del fuego. El hombre rescatado de ese edificio en llamas no tiene que esforzarse para sentir gratitud. La gratitud fluye. Gracias porque me rescataste. Y así debemos vivir entonces. Que Dios nos dé esa gracia. Pregúntate esta semana: 1, ¿en qué áreas de tu vida todavía te estás conformando al esquema del mundo, de la cultura? ¿En qué áreas te estás acomodando a tu mente en lugar de ser renovado, preparado? Número 2, ¿qué cosas tienes que hacer y qué cambiar? Dios le interesa tus actos esta semana. ¿Qué palabras, qué forma de ser hay que cambiar esta semana? ¿Por qué, pastor? ¿Porque usted lo dice? No, porque la Biblia te dice: fuiste comprado con sangre preciosa. Cambia. Digan conmigo: cambia. Dele un codazo al otro y dígale: cambia. Oye, no me obligues a cambiar. Si estoy yendo a la iglesia, pero a mí no me obligues a cambiar. Pues, ¿qué crees que te dice la Biblia? Y Pedro te lo dice más fuerte: cambia. Tienes que cambiar. Así soy, así me moriré. Bueno, sí, así te morirás. Pero en Dios no hay excusas, porque Él es un Padre, pero también es un ¿qué, hermanos? Dígalo fuerte. Y Él está pendiente de cada cosa que hacemos. No es una amenaza, es para tener conciencia. ¿Verdad que sí? ¿Qué cosas en tu vida has estado tratando como si fueran permanentes, pero que en realidad son hierba que se seca? ¿Cómo vas a cambiar tu oración ahora que sabes que Dios es tu Padre, pero también es tu juez? ¿Cómo vas a cambiar tu vida de oración esta semana? Con la conciencia de que Él está ahí. La palabra del Señor permanece para siempre. Todo el que ha nacido de Dios, esa semilla que ha fecundado el alma, que viene de Dios, permanece para siempre. Y su amor permanece para siempre. Padre, en el nombre de Jesús.